Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio cristocéntrico número 57. En los tiempos de mayor angustia, Jesús buscaba a su Padre en el lugar secreto. Mateo capítulo 25 al capítulo 28. La oración siempre ha sido vista como una herramienta espiritual meramente utilitaria, es decir, solo se le utiliza con el propósito para recibir algo que estamos necesitando, como si fuera una especie de salvavidas o un extinguidor al que se le pone la leyenda, úsese en caso de incendio. Así es como creo que muchas veces tenemos esa visión acerca de la oración, y no estoy diciendo que la oración no sea útil para nuestras vidas, puesto que Cristo mismo nos instó a usarla e incluso no solamente nos dio instrucciones, sino que también nos dio su ejemplo de cómo deberíamos utilizarla. En estos últimos capítulos de Mateo se nos relatan los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, y en él vemos que precisamente nuestro Señor, a punto de cumplir con el propósito de su venida a esta tierra para llevar a cabo la voluntad de su Padre Celestial y dar su vida en rescate por muchos, había estado anunciando a sus discípulos que estaba pronto a morir, y después de haber tenido la última Pascua con ellos y la institución del nuevo pacto a través del simbolismo de la cena del Señor, sale ahora. Nuestro Señor Jesucristo le pide a sus discípulos que lo acompañen para que oren con Él, y toma a 3 de ellos y los lleva más adelante y los deja allí, y Él se sigue más adelante y comienza a orar. Cuando regresa después del momento de orar, encuentra durmiendo a estos discípulos y los insta a orar en los tiempos de angustia. Les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Al regresar vuelve a encontrarlos dormidos y le dice que se despierten porque ya ha llegado la hora en que serían echados. Estos momentos de angustia de nuestro Señor dentro de su humanidad es un reflejo de su naturaleza, que era verdaderamente humana, porque Jesucristo no solamente sintió hambre, sed y cansancio, como era natural para un cuerpo físico que lo resintiera, sino que también su alma, que es el lugar donde se expresan las emociones y los sentimientos, fue afectado por el momento en que iba a sufrir. Así que Cristo no rehuyó nunca esta situación. De hecho, sabía que para esto había llegado a la tierra. Su ministerio durante 3 años lo había iniciado bajo esa perspectiva, que iría a la cruz y morir para cumplir así con los propósitos del Padre Celestial que Él tenía en cuanto a la redención. Y Jesús jamás se olvidó de eso, ni pretendió soslayar el momento que llegaría. Él sabía que después de haber cumplido el ministerio aquí en la tierra, llegaría el momento en que debía entregar su vida, y para ello precisamente utilizó la oración. La oración era el recurso más importante que nuestro Señor Jesucristo utilizó tantas veces. Él tenía el poder de hacer cualquier cosa, pues era Dios, pero Él buscó siempre a su Padre Celestial en los momentos de angustia y de aflicción y de necesidad en su vida. Podríamos nosotros verdaderamente llamarle a Jesús el maestro de la oración, porque no solamente pasaba largo tiempo orando, situación que creo que a la gran mayoría de nosotros se nos dificulta, incluso también a sus discípulos cuando los recrimina, les dice: ¿no habéis podido orar conmigo siquiera 1 hora? Así que uno podría pensar y decir: ¿qué hablaría Jesús durante 1 o 2 horas o toda la noche con el Padre Celestial? La razón de por qué se nos presenta es porque a nosotros mismos, después de 5 o 10 minutos de haber comenzado a orar, quizás comenzamos a caer en repeticiones o pensamos que ya no tenemos más que decir, y esto es afectado precisamente por nuestra visión utilitaria de la oración. Pensamos que solamente es dada para pedir, y aunque precisamente Cristo dijo que deberíamos de pedir, la razón de la oración es mucho más allá de esta utilidad. La oración es el medio por el cual se desarrolla nuestra comunión y comunicación con el Padre, y es quizás en la medida de la cantidad de tiempo y la cantidad de veces que oramos en el día en que podríamos medir cuál es el grado de nuestra comunión con el Señor. Nuestro Señor Jesucristo lo hacía constantemente, y aun cuando los evangelios no se nos dice ni se nos relata que cada día lo hacía, nosotros entendemos que así era, porque de acuerdo a la necesidad del relato, vemos al Señor Jesucristo una y otra vez orando y buscando
lugares solos y quietos para no ser interrumpido en ese momento tan especial de la oración. Ese es el lugar secreto, como dice Jeremías, donde nosotros deberíamos ir y buscar a nuestro Dios. Qué importante y qué hermoso sería que cada uno de nosotros tuviera ese lugar secreto, es decir, donde solamente Dios y nosotros, sin interrupciones, podríamos tener un tiempo y un momento de comunión para contarle a nuestro Dios nuestros pesares, nuestras angustias, nuestros planes, nuestras necesidades, aun cuando todo eso ya lo conoce. Pero esa es la forma en que nuestra comunión con el Señor se va acrecentando.